Hola amigos de Es Global. Muchas gracias por invitarme al futuro que viene. Hoy os quería hablar del impacto del COVID-19 en los países de renta baja, especialmente del África subsahariana. Y os preguntaréis por qué, porque si analizamos los datos ahora a principios de junio, podemos ver que el número de personas afectadas desde que se originó la crisis en América, considerando norte y sur, hay 3,1 millones de personas afectadas, en Europa 2 millones, en Asia 1,2 millones y en África solo 170.000 personas. Y eso ha sido gracias a que muchos de los países africanos, más de la mitad, por ejemplo, ya viven en un estado de confinamiento. Se argumenta también que ha habido factores sociales, ambientales, que han ralentizado la transmisión, que la población tan joven africana puede haber reducido o haber propiciado un control. Y también las bajas capacidades de testeo. Según un informe actual de McKinsey, en Italia, por ejemplo, se ha testeado casi 50 personas por cada 1.000 habitantes, ¿no? En Estados Unidos, un poquito más de 30 por cada 1.000 habitantes. En los países africanos está en un rango entre 0,5 y 5,7 habitantes por cada 10.000. A pesar de que las capacidades africanas son grandes, si hablamos, por ejemplo, en la capacidad que han tenido de testear el VIH en ciertos contextos o incluso el ébola en el desarrollo, por ejemplo, de controles en aeropuertos, etcétera. Pero a pesar de estas características y haber controlado el brote, la OMS ha sacado un informe en mayo muy preocupante que dice que en un año de pandemia en África podrían morir entre 8.000 y 190.000 personas. Así que este es el primero de los grandes riesgos a los que se enfrentan muchos de los países africanos. Este informe dice que podrían llegar a infectarse entre 30 y 44 millones. ¿Por qué? Porque a pesar de que actualmente la tasa de transmisión es más baja, se prevé un brote más prolongado. ¿Y por qué este riesgo tan alto? Principalmente porque muchos de los países africanos son muy vulnerables debido a la carencia de medios sanitarios. Pongamos, por ejemplo, el número de médicos por habitante. Si en España llegamos, según la OMS, a 38 médicos por 10.000 habitantes, en Etiopía, por ejemplo, no llega a un médico por cada 10.000 habitantes, es decir, casi 40 veces más en España, ¿no? Si, por ejemplo, a principios de la crisis Estados Unidos contaba con 170.000 respiradores, en 41 países africanos se contaban con menos de 2.000 respiradores. Y lo mismo sucede con camas para cuidados intensivos, con equipos de protección sanitaria, con kits de testeo, como mencionamos antes, con el incremento de precios, por ejemplo, de la sanidad privada, para aquellos que por ejemplo, donde la sanidad pública no llega, la falta de formación en cuidados intensivos, etcétera. Esto hace que haya una alta vulnerabilidad hacia el número de afectados de COVID-19 en África. Pero es que hay un segundo riesgo, y es que las medidas de aislamiento han sido fundamentales y serán fundamentales para reducir este impacto, pero cuanto más se haya este aislamiento, mayor es el impacto en la economía y en la seguridad alimentaria. Y esto puede tener un impacto devastador, especialmente en la pobreza y en el hambre. Según el Banco Mundial, que mide la pobreza extrema, el número de personas que viven por debajo de 1,9 dólares al día, que es una cantidad muy baja, el COVID-19 está empujando que más de entre 40 y 60 millones de personas entren por debajo de ese umbral, muchas de ellas en India y en países del África subsahariana. Esto sería el primer crecimiento de la pobreza extrema desde el 1998. Lo mismo sucede con el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que está reduciéndose por primera vez desde 1990, ¿no? Y lo mismo pasa con el hambre. Según un informe del Programa Mundial de Alimentos, más del doble de personas en el mundo se duplicaría el número de personas con hambre aguda. Hasta ahora la situación de estas personas era que bien por conflictos, cambio climático, plagas o por los bajos ingresos económicos estaban en inseguridad, pero añadir el COVID hace que se duplique la proporción de 130 millones de personas a 265 millones de personas en una fase de inseguridad alimentaria aguda. Entonces, ¿por qué estas dos? Hay ciertas razones que son macroeconómicas y microeconómicas. A nivel macro, tenemos por un lado varias razones. La primera sería la falta de financiación, porque
Bueno, primero por el déficit fiscal que es necesario en todas las economías y obviamente en África, eh, cuanto mayor es el aislamiento, mayor será ese espacio. Sin embargo, es muy bajo porque la deuda es muy alta debido al bajo interés. De media se ha pasado de que hubiera un nivel de deuda del 54% del PIB al 170% del PIB, una deuda histórica increíble. Y es que para compensar esa deuda, África no tiene un banco central, como tenemos el Banco Central Europeo, y, y toda esa posibilidad de emisiones de deuda y esos mercados están muy cerrados para países africanos, ¿no? Para colmo, ha habido una gran salida de capitales. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, los inversores retiraron casi 80.000 millones de los mercados emergentes durante el primer trimestre de 2020, ¿no? Por tanto, esta deuda hace que, por ejemplo, sea indispensable la suspensión temporal de la deuda, que el G20 la aprobó hasta final de año, ¿no? Entonces, primero, la falta de financiación. Segundo, el descenso en las remesas. Hay que tener en cuenta que las remesas representan 3 veces más que la ayuda oficial al desarrollo. Y las remesas se han reducido en un 20%, una cantidad que en términos absolutos sería 100 billones de dólares. Y tiene un impacto fundamental porque se emplean para gastos sanitarios, educación, hogar, y además suelen funcionar de manera contracíclica, es decir, que cuando hay una sequía, la diáspora suele mandar dinero, pero ahora la diáspora, que es migrante y que suele tener empleos temporales o son una población vulnerable, pues hace que se desciendan esas remesas. Y por último, la caída del precio de las materias primas, en inglés que lo llaman commodities, que para África son muy vulnerables, ¿no? El 90% de los países africanos dependen altamente del precio de las materias primas y esa vulnerabilidad para ellos es devastadora, ¿no? Y además el coste de transporte puede multiplicar los precios de los alimentos, los textiles, la agricultura, etcétera. Estos serían, digamos, los problemas macro. Pero luego hay otros problemas en la economía familiar, que son el alto porcentaje de la informalidad, que en África llega al 65%, y eso hace que las personas pues, no tengan una seguridad social, sean muy difíciles de localizar, y además la informalidad afecta más a las mujeres. Segundo, pues las empresas no tienen capital y liquidez, como se está dando, por ejemplo, en España, ¿no? Y entonces pues obviamente un empresario africano prefiere empezar a trabajar que contagiarse, ¿no? Y es que las personas no tienen ahorros o seguros o protección social. La Unión Africana, a través de un partnership que se llama el PERC, hizo una encuesta en 20 países y en 28 ciudades africanas, y entonces el 70% de la población decía que si pasaba más de 14 días se quedarían sin agua y comida, y el 50% se quedaría sin dinero, ¿no? Es decir, después de 2 semanas más de la mitad de la población, incluso el 70%, se queda sin recursos. Esto hace que la población venda sus pertenencias y tenga un impacto muy alto a largo plazo. Lo mismo pasaría pues la inflación del precio de los alimentos o los servicios públicos como la educación o la salud, ¿no? La educación, donde en 40 países más de la mitad de la población es menor de 20 años, pues es fundamental, ¿no? Y en el término de salud, pues la atención al COVID, por un lado, puede reducir el impacto, o la atención en otras enfermedades como la malaria, el ébola, el sarampión, que tienen ya un gran impacto en África, ¿no? Por lo cual, por ahora es lógico que nos hayamos preocupado en economías más desarrolladas, pero en el medio plazo el impacto que el COVID desgraciadamente va a tener en África, según la OMS, según el Banco Mundial, según las agencias de Naciones Unidas que se encargan de la seguridad alimentaria, puede ser devastador. Gracias.